Buenos días, chicos. Bueno, ¿qué tal estáis? A ver, en este vídeo tutorial os voy a enseñar a manejar el laboratorio, ¿vale? El taller de electricidad, el enlace que vais a ver, para rellenar o para hacer vuestra primera práctica de electricidad, ¿vale? Bueno, si habéis hecho las cosas bien, habéis abierto el documento del punto 1, que cada uno lo ha abierto como Word o como Writer, ¿vale? Que es este de aquí en función de cuál va a ser el procesador de textos que vais a usar. Tenéis abierto también el enlace del punto 2, ¿vale? Que es vuestro laboratorio virtual, que lo tenemos aquí, ¿vale? Bueno, mirad, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues este enlace que os he dejado aquí es un enlace a un montón de páginas que tienen simuladores de física, ¿vale? De hecho, bueno, pues si os gusta la física, este año no habéis estudiado mucho, habéis estudiado conmigo un poquito, pero el año que viene vais a ver que tenéis física y química en segundo y encima en tecnología vamos a estudiar más física todavía también. Entonces, bueno, pues aquí hay un montón de simuladores súper chulos, que por eso os dejo la página general para que si os apetece curiosear un poco podáis. Mirad, nosotros nos vamos a ir a la parte de, sabéis que en física hay muchas ramas. Está la parte de movimiento, de la mecánica que se encarga del movimiento de los cuerpos, la parte de sonido y de ondas, de trabajo, energía y potencia, es decir, que la física tiene un montón de ramas. Dentro de todas estas ramas nosotros estamos estudiando electricidad, por eso vamos a marcar esta de aquí. Y mirad, vamos a usar de todos los laboratorios que hay aquí, pues vamos a usar este de aquí, ¿vale? El tercero. Mirad que pone que sirve para construir o para probar circuitos de corriente continua. ¿Os acordáis que cuando estuvimos viendo electricidad dijimos que los electrones se podían mover de dos maneras? Una de ellas era corriente continua, que es corriente directa en inglés, por eso se abrevia como DC. Bueno, pues vamos a abrir nuestro laboratorio. Bueno, y este laboratorio vais a ver que podéis trabajar con él de dos maneras. Se puede descargar, que no lo vamos a descargar, ¿vale? O si le dais aquí al play, que es lo que vamos a hacer nosotros, simplemente podemos trabajar con él online. ¿De acuerdo? Bueno, pues fijaros, tenemos aquí varias cosas. Este va a ser nuestro tablero donde podemos montar los circuitos. Y para hacer esta práctica vamos a montar un circuito muy sencillo, ¿vale? Vamos a montar un circuito que tiene una pila, simplemente, que tiene una lámpara y que tiene un interruptor. ¿De acuerdo? Vamos a unir todos estos componentes por cable y mirad, vamos a medir algunas magnitudes eléctricas porque lo que hoy vamos a hacer en la práctica es que vamos a comprobar que se cumple la ley de Ohm. ¿Vale? Bueno, fijaros, aquí en el panel tenéis dos aparatos que miden dos de las tres magnitudes eléctricas que habéis estudiado, voltaje e intensidad. Esto de aquí es un voltímetro, ¿vale? Y esto de aquí es un amperímetro. El que necesitamos primero poner va a ser el amperímetro, porque el amperímetro, mirad, lo tenemos que colocar en el circuito, ¿vale? El amperímetro sirve para medir corriente, intensidad de corriente. Entonces, lo tenemos que poner porque vais a ver que sí que tenemos que meterlo, engancharlo en el circuito, porque hay que colocarlo en serie, ¿vale? Con la lámpara. ¿De acuerdo? Entonces, por eso lo vamos a poner así. Bueno, ¿y cómo cerramos el circuito? Pues vamos a utilizar cable, ¿vale? Cogemos nuestros cables. El simulador veis que está en inglés, pero no hay problema porque vosotros sabéis inglés y si no, son palabras muy sencillas que tenéis que ir aprendiendo. Mirad, lo vamos a ir enlazando así, ¿veis? Vamos a ir enlazando nuestro circuito para irlo cerrando con los cables. Vamos a dejar el interruptor abierto de momento y vamos a poner el último cable que tenemos para cerrar nuestro circuito. Bueno, mirad, de momento no se mueven los electrones en el circuito, ¿veis? Podemos poner la corriente eléctrica de dos maneras. Podemos poner el sentido real, que es este, ¿os acordáis que lo hemos estudiado en electricidad? Es el sentido de los electrones, que os acordáis que los electrones van desde donde hay muchos, que es el negativo de la pila, hasta donde hay poquitos, que es el positivo de la pila. ¿De acuerdo? De hecho, mirad, si yo cierro mi circuito, pues los electrones fluyen en ese sentido, ¿veis? Desde el negativo hasta el positivo. Pero yo puedo poner aquí el sentido convencional, que es que los físicos pensaban que las que se movían eran las cargas positivas, ¿veis? Los protones. Y entonces este sería el sentido convencional. Lo podéis poner como vosotros queráis.
para mirarlo. Yo aquí le voy a poner el sentido real. Bueno, varias cosas. Vamos a ir por partes. Mirad, una vez tenemos montado este circuito, ¿qué os piden hacer en vuestro guión de prácticas, en vuestra memoria? Bueno, pues mirad, primero nos dicen que tenemos que pegar un recorte del esquema realista y pegar aquí un recorte del esquema eléctrico, ¿vale? Bueno, ¿y eso qué es? Pues fijaros, resulta que esto que hemos colocado aquí o como lo estamos viendo aquí es el esquema realista, porque es como si dibujáramos, como si viéramos de verdad los componentes. Entonces tendréis que hacer un recorte, ¿vale? Con la herramienta recortes o con imprimir pantalla. Si alguno no sabe hacer recortes, os voy a dejar luego otro enlace para aprender a hacer recortes. Habría que hacer un recorte de esto para pegarlo ahí. Y fijaros, nos piden también el esquema eléctrico con los símbolos. Este sería el esquema eléctrico, ¿veis? Lo podéis también un poco mover para que quede más chulo, porque la verdad es que queda un poco feo. Pero bueno, así está bien. Mirad, las lámparas habéis visto que se representan de una manera un poco diferente a como estéis acostumbrados. No pasa nada, ¿vale? Recortaríamos este trozo del circuito y lo pegaríamos ahí. Y ya tendríamos hechos nuestros dos primeros apartados. Mirad lo que nos dice ahora. Nos dice que tenemos que rellenar esta tabla, midiendo las magnitudes eléctricas que nos indican, ¿vale? Fijaros, y entonces nos dice que tenemos que ir poniendo la resistencia de la lámpara con distintos valores de resistencia y tenemos que medir el voltaje en la lámpara y tenemos que medir la intensidad en el circuito. Bueno, ¿cómo lo hacemos eso? Pues fijaros qué fácil. Yo lo voy a poner de forma realista. La pila la vamos a fijar a 4,5 voltios, ¿vale? Veis que ahora la pila tiene un voltaje de 9 voltios. Yo lo voy a poner a 4,5. Mirad, con esta flecha lo voy bajando hasta 4,5. ¿Por qué 4,5? Porque mirad, en el taller las pilas que solemos usar con vosotros para trabajar son estas de aquí, las pilas de petaca, y tienen 4,5 voltios. ¿De acuerdo? Bueno, pues la pila la voy a dejar así, no la voy a cambiar, ¿vale? Y mi lámpara es la que voy a ir moviendo su resistencia. Y mirad, voy a empezar desde un valor de 1 ohmio, ¿vale? Voy a dejarla primero a 0 ohmios para que veáis una cosa. Bueno, fijaros, si la dejo a 0 ohmios y yo cierro, mirad lo que ocurre. Se estropea el circuito. ¿Por qué? Pues porque he hecho un cortocircuito. Como no hay ninguna resistencia, ¿os acordáis que cuando yo uno o dos puntos del circuito y entre medias no hay ninguna resistencia, estoy creando un corto, ¿vale? Cuando los electrones pueden ir del positivo al negativo de la pila por un camino que tiene resistencia cero, eso se llama cortocircuito y es muy peligroso. Vale, pues vamos a empezar entonces y lo que vamos a hacer, fijaros, es que vamos a empezar desde 1 ohmio, ¿vale? Entonces yo cierro el circuito y lo pongo a 1 ohmio. Y tengo que apuntar lo que leo aquí, fijaros, mide 4,5 amperios. Pues yo me vendría aquí a mi tabla y escribiría ahí 4,5 amperios. Muy importante que no se os olviden las unidades, ¿vale? Bueno, ¿y cómo mido el voltaje en la lámpara? Pues fijaros qué fácil. Me falta poner otro aparato que se llama voltímetro. Bueno, el voltímetro mide el voltaje. ¿Por qué no lo hemos puesto antes? Porque simplemente es que yo pincho y él va a medir y él va a leer donde yo pinche. Mirad, voy a pinchar ahí, en los extremos de la lámpara, y ahí. Fijaros, está leyendo menos 4,5. ¿Por qué pone un menos? Bueno, el menos nos da igual, lo que nos importa es el valor absoluto. El menos es porque esta pinza, que es la negra, tendría que estar colocada cerca del lado negativo de la pila. Es decir, en realidad, para que midiera bien, es decir, nos diera el valor bien, sin tener ahí un menos raro, tendríamos que colocar ahí el positivo y aquí el negativo. ¿Veis? 4,5 voltios. Entonces, ahí yo tendría que coger en mi tabla y escribir el valor de 4,5 voltios, ¿vale? Y así sucesivamente. Venga, vamos a hacer el segundo. Vamos a cambiar la resistencia de la lámpara ahora a 2. Me vengo aquí, la marco y le marco 1,5, 2. Y ahora mirad, miro y fijaros, 2,25 amperios. Y siguen siendo 4,5 voltios, ¿vale? Pues entonces yo me vengo aquí a mi tabla, ¿vale? Y anoto que siguen siendo 4,5 voltios, eso no ha cambiado, pero ahora fijaros, son 2,25 amperios. Y así tenéis que ir, ¿vale? Y así tenéis que ir rellenando toda vuestra tabla, ¿vale? Bueno, mirad, ¿qué estamos comprobando con esto? Pues con esto estamos comprobando que se cumple la ley de Ohm. Fijaros, ¿qué decía la ley de Ohm?
¿vale? Para que lo recordéis vosotros. Pues mirad, os he puesto aquí un recordatorio. A ver si encuentro por aquí yo la ley de Ohm, que os la había abierto en algún sitio muy grande. Aquí, mirad. La ley de Ohm, ¿os acordáis que decía que para calcular el voltaje yo podía multiplicar la intensidad por la resistencia, que para calcular la intensidad yo podía dividir voltaje entre resistencia o que para calcular la resistencia yo podía dividir voltaje entre electricidad. Es decir, la ley de Ohm, mirad, relaciona las tres magnitudes eléctricas fundamentales y además, conociendo dos de ellas, me permite calcular la que desconozco. Y tiene estas tres expresiones matemáticas, porque matemáticamente podemos expresarla de tres formas, ¿vale? Pues vais a comprobar que siempre se cumplen. Por ejemplo, si yo me fijo en el voltaje, voy a ver que siempre se cumple I por R. Es decir, si yo, cuando rellenéis la tabla, tenéis que mirar si 4,5 siempre es este por este, 4,5 por 1, 2,25 por 2, así sucesivamente. O podéis mirar que la intensidad siempre se cumple, que es V partido de R, es decir, 4,5 es igual a 4,5 entre 1, 2,25 tiene que ser que sea 4,5 entre 2 y así sucesivamente, ¿vale? Bueno, pues chicos, con todo lo que os he contado tenéis que ser capaces de hacer la práctica, rellenar vuestra tabla y tenéis que ser capaces también de contestar a estas preguntas pequeñitas que os he dejado ahí, ¿vale? Venga, espero que os guste el taller virtual de electricidad, aunque no lo hemos podido montar de verdad en el taller, pero bueno, es una cosa un poco parecida, ¿vale? Venga, un saludo, chao, hasta luego.